Bien, quiero que vayamos a la carta de Santiago. Vamos a leer solamente el versículo 1 de esta carta. Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, te damos gracias por tus misericordias y te pedimos ahora que tú nos des una porción muy especial de tu Santo Espíritu al comenzar a estudiar esta carta, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos bendiga, que nos edifique a través de ella y que nos haga mejores siervos tuyos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como ya ustedes ven, el día de hoy iniciaremos una serie de estudios positivos acerca de la carta de la epístola de Santiago. Ahora bien, ¿por qué estudiar la palabra de Dios de esta manera? Como creyente estamos incompletos, hermano. Nos falta siempre, nos va a faltar algo. Y lo que nos falta, solo la palabra de Dios puede darlo. El apóstol Pablo hablaba de enseñar todo el consejo de Dios. Nos corresponde a nosotros enseñar todo el consejo de Dios. La tendencia natural nuestra es leer lo que nos gusta y lo que no nos gusta desecharlo. Por eso no leemos lo que necesitamos, porque leemos lo que nos gusta, no lo que debemos leer. Por esa razón el Salmo 119, hablando de la importancia de la palabra de Dios, de lo que es la palabra de Dios para nuestras vidas, y la actitud que debemos tener hacia esta palabra, dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el versículo 130 del mismo capítulo dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, o sea, el conocimiento, exponerme a la palabra de Dios, nos hace a nosotros entender las verdades que Dios quiere y quitar la simpleza de nuestras vidas. En el versículo 33 del mismo Salmo dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Ese es uno de los propósitos que tiene la palabra de Dios, que nosotros guardemos hasta el fin su palabra. En el versículo 18 del mismo capítulo dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es decir, que nosotros debemos pedirle a Dios que cuando vamos a su palabra, abra nuestros ojos para nosotros entender lo que Él quiere de nosotros. Versículo 116 dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. O sea, la palabra de Dios nos da vida y nos da esperanza. Pero en Isaías capítulo 8, versículo 20, dice allí la palabra de Dios lo siguiente, a la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, hermano, nosotros tenemos que estar predicando conforme a la palabra de Dios, a la ley, a lo que Dios enseña en su palabra. Y agrega el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos, hermano, la palabra de Dios para crecer espiritualmente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las mejores maneras de crecer es a través del estudio cuidadoso y dedicado de esta palabra. No puede ser de otra manera, hermano. Es por esa razón que estudiaremos la carta de Santiago de una manera cuidadosa, con la ayuda del Señor. No porque nosotros tenemos más capacidad que nadie
ni lo pienso yo. Yo anoche estaba escuchando un mensaje, primero de Sugel, antes de Miguel Núñez, y veía otro pastor y decía, Señor, yo sí me siento mal delante de estos hombres, también que predican, pero Dios también nos ha dado la palabra a nosotros para que la expongamos y no nos avergoncemos al exponer esta palabra, porque también somos instrumentos en sus manos. Creo que en esta carta hay muchos elementos que nos ayudarán a crecer en la gracia de Dios, en su gracia, y nos ayudará a crecer como hermanos y en la relación entre nosotros también. Ahora bien, la primera pregunta que nos vamos a hacer, y eso es nuestro primer punto, ¿quién escribió Santiago? La respuesta más sencilla es decir que el Espíritu de Santiago lo escribió Santiago, claro está. Obviamente tenemos que dar un poco más de información acerca de Santiago. Y quisiera decir algo al respecto a su identidad, a su vida, a la actitud con la que se presenta aquí Santiago. Veamos en primer lugar su identidad. Vemos el primer nombre del autor de la epístola, dice Santiago. Según solemos expresarlo en castellano, aunque el verdadero nombre de Santiago era Jacobo. Pero ¿qué pasó? Yo no sé mucho latín. Lo que se hizo fue que se helenizó la palabra Santiago. Era San Santiago que se decía. Entonces la palabra Santiago tenía un sonido como Sant. Y al agregársele Cobo, se dice, o a cabo, se sonaba como Santiago. Y cuando se comenzó a traducir la Biblia del griego al español, se puso San Jacobo y el sonido en latín era Santiago. Y por eso usted ve que el nombre de Jacobo aparece como Santiago en esta carta, pero el nombre real de él es Jacobo. Con toda probabilidad, el autor de Santiago es Jacobo y es el hermano, uno de los hermanos menores de nuestro Señor Jesucristo. El que luego vemos como moderador en el Concilio de Jerusalén. Si usted va al libro de los Hechos, capítulo 15, va a ver a Santiago dirigiendo el Concilio de Jerusalén. Hay varias razones que apoyan esta conclusión. La otra opción sería Jacobo el apóstol, hermano del apóstol Juan, pero recuerden, según el capítulo 12 de Hechos, ese Jacobo fue uno de los primeros mártires de la iglesia, no podía ser él. Es muy probable que su muerte haya sido antes de que se escribiera esta carta, es decir, que ese Santiago, el hermano de Juan, no fue el que escribió esta carta. No había nadie más en la iglesia primitiva, aparte del hermano del Señor, que pudiera identificarse sencillamente como Jacobo y que todos inmediatamente reconocieran quién era. Cuando se hablaba de Jacobo, porque ya había muerto aquel Jacobo hermano de Juan, si hablaba de Jacobo, se identificaba a ese Jacobo como uno de los hermanos menores del Señor. Y tuvo el Señor hermanos menores, eso vamos a verlo ahora. Muchos. Por eso vamos a ver en segundo lugar de este primer punto. Recuerden, nuestro primer punto es, hermano, ¿quién escribió Santiago? Vimos en primer lugar su identidad. Ahora vamos a ver su vida. La primera mención de Santiago o Jacobo la tenemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 2 al 4. Cuando la gente identifica al Señor como el hijo de María y hermano de Jacobo y otros más, mientras está predicando en la sinagoga de Nazaret. Dice la palabra de Dios allí en Marcos 6, 2 al 4. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y esos milagros que por sus manos son hechos. La gente estaba admirado de la obra del Señor Jesús. Y dice en esa pregunta, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Y la palabra no es adelfo, pariente, sino hermano realmente. De José, de Judas y de Simón. ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y está hablando de hermanas carnales según el texto original. Y se escandalizaban de él, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y su casa. O
Se refiere a su casa que los hermanos no estaban honrándole. Mateo capítulo 13, versículo 54, para seguir abundando en esta idea. Dice la palabra de Dios en Mateo 13, 54, y venido a su tierra le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero, es decir, de José? ¿No se llamaba su madre María y su hermano Jacobo, José y Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Amados hermanos, María había sido virgen hasta el momento en que Jesucristo nació. Ella abrió matriz, dice la palabra de Dios. Ella no nació por cesárea, y no nació, como dicen los católicos, para justificar que Jesús nació virginalmente. En el catecismo de Astete dicen los católicos que María, como Cristo es luz, Él traspasó el himen de María como un rayo de luz pasa un cristal. Eso para justificar la perpetuidad de la virginidad de María. Eso te lo encuentras en el catecismo de Astete católico, pero eso no es verdad, hermano. María tuvo más hijos, no permaneció virgen para siempre. La Biblia no enseña la perpetua virginidad de María. Por el contrario, lo que vemos es evidencia que tuvo más hijos e hijas. No se nos dice nada adicional acerca de las hermanas del Señor, pero sus 4 hermanos son mencionados por nombre. Además se nos dice que no creían, esos hermanos no creían en el Señor. En mi casa todo el mundo, ahí solamente uno cree en Cristo y los otros no. Bueno, en la casa del Señor también. Aparte de María y José, ninguno creía en el Señor. Juan dice, Juan capítulo 7, versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Crecieron en el mismo hogar del Hijo perfecto de Dios, fueron testigos oculares del carácter justo del Señor. Sin embargo, no creyeron, decidieron no seguir los pasos de su hermano. Por eso, hermano, cuando usted está dando testimonio en su casa de que usted es un hijo de Dios, si los demás no creen, no se desespere, Dios va a hacer la obra de alguna manera, pero eso pasó con el Señor Jesucristo también. Sus hermanos no creían en Él. Entonces te pregunta, ¿y cuándo se convirtió Jacobo? ¿Cuándo creyó y aceptó a Jesús como el Cristo, el Mesías enviado por Dios? Es muy posible que haya sido durante una de las apariciones del Señor Jesucristo después de su resurrección. Posiblemente se convirtió Jacobo. Oiga eso, no cuando murió, no cuando fue al Calvario, no, posiblemente después de su resurrección. Vayamos primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Lo bueno que tiene la Biblia es que ella misma se explica. Dice allí la palabra de Dios en primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. No hay evidencia en el texto que indique a cuál de los Jacobos está haciendo referencia. Pero no hay duda de que para el tiempo en que Pablo escribió esta epístola, Jacobo, el hermano del Señor, era el líder reconocido principal en la iglesia primitiva. Y los hermanos sabían a quién se estaban refiriendo. Cuando el apóstol Pablo dice, y se le apareció a Jacobo, seguramente estaba hablando de Jacobo, de a quien nosotros vemos como Santiago. Su encuentro con el Cristo resucitado posiblemente tuvo un impacto similar al encuentro que Pablo tuvo con el Señor camino a Damasco. No se nos narra eso, pero aparentemente Jacobo, el hermano menor del Señor, tuvo un encuentro con su Señor como el apóstol Pablo al apóstol Pablo se le apareció Jesucristo. Luego leemos en el libro de los Hechos que estaban juntos los discípulos en el aposento alto después que el Señor asciende a los cielos. Vayamos a Hechos capítulo 1, versículo 13.
Dice allí la palabra de Dios lo siguiente: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Jacobo, hijo de Alfeo, que es el hermano de Juan, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿De cuál Jacobo? De Jacobo, el hermano del Señor. Todo esto perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y el papá de Jesús, no sé, a lo mejor había muerto ya José. Pasó un tiempo y Dios levantó a Jacobo como un líder prominente en la iglesia primitiva. Pablo habla de él como uno de los líderes de la iglesia con quienes se reunió durante su primera visita a Jerusalén. Vayamos a Gálatas capítulo 1, versículo 19 para ver eso. Desde el 18 vamos a leer. Gálatas 1, 18. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, que dice, el hermano del Señor. Estaba en preeminencia ya, dice, no había otro sino a Jacobo. ¿Quién era ese Jacobo? Dice, el hermano del Señor. Cuando Pedro sale de manera milagrosa de la cárcel, en Hechos 12, ¿se acuerdan? Que fue liberado por la oración de los hermanos que estaban juntos en el aposento alto orando por él. Da instrucción a los hermanos de que le den la noticia. ¿A quién? A Jacobo. Capítulo 12, versículo 17 dice, pero él, haciéndole con las manos señal de que callasen, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. ¿Y qué dijo él? Dice, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Es decir, que aún ya el apóstol Pedro veía a Jacobo como alguien preeminente dentro del cuerpo de los líderes de la iglesia. Después vemos a Jacobo jugando un papel importantísimo durante el concilio de Jerusalén. Usted puede buscarlo en Hechos capítulo 15. Posterior a ello, Jacobo es uno de los que envía a Pablo y Bernabé a llevar el evangelio a los gentiles. Observemos los términos con los que Pablo se expresa acerca de él. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Mire que dice allí la palabra de Dios. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columna. ¿Quién está primero, hermano? En la iglesia de Jerusalén, Jacobo, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Usted se da cuenta? Lo que estamos diciendo. Ya Jacobo tiene un lugar de preeminencia en la iglesia primitiva. Al regreso de Pablo se dirige de manera particular, al regreso de esa misión, el apóstol Pablo se dirige de esa manera particular a relatar lo que Dios había estado haciendo por medio de ellos. Hechos 21, 17, vayamos allá. Quiero dejar esto bien establecido conforme a la palabra de Dios, hermanos, para que no haya duda. Dice allí la palabra de Dios, 21, 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y el día siguiente Pablo entró con nosotros. A ver a quién, hermano, entró Pablo. Dice allí la palabra de Dios, a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando escribe la epístola, por tanto, Santiago Jacobo escribe como uno de los líderes de la iglesia, con voz autoritativa, como un hombre inspirado por Dios que estuvo cerca del Señor. Es decir, que esta carta es quizá una de las primeras cartas que se escribió del Nuevo Testamento y quizá una de las cartas más autoritativas. Ahora bien, esta carta habla mucho de las obras. Martín Lutero, cuando se convierte, era un hombre que tuvo que pelear con eso de las obras. Y dicen que Martín Lutero cogió esta carta y la echó al rin, la botó y le llamó la carta de paja del Nuevo Testamento, hasta que después reconoció que la carta de Jacob o de Santiago era una carta llena de verdades. Vemos en tercer lugar, en esta parte, la actitud de este hombre, hermano. A pesar de llegar a ser una figura tan central
en el liderazgo de la iglesia primitiva. Y a pesar de ser hermano en la carne del Señor, a este hombre, hermano, los sumos no se lo subieron a la cabeza. Y eso es algo que debemos aprender nosotros, hermano. A este hombre no se le llenó de ínfula porque era hermano del Señor. Santiago pudo haber introducido la carta diciendo que era el líder de la iglesia de Jerusalén. Quien escribe es el reverendo o el apóstol. No. Santiago no escribió así. Pudo haber mencionado que era hermano del Señor. Y yo además de eso soy hermano del Señor Jesucristo. Nací del mismo vientre del Señor. Sin embargo, él se conformó con identificarse como un siervo de Jesucristo. Siervo de Dios, dice él. ¿Y de quién? Y del Señor Jesucristo. Un servidor. Y la palabra que utiliza ahí es dulo, esclavo. En otras palabras, ese hermano de Cristo no se identificó como uno llega, aquí llegué yo, el hijo. No. Siervo del Señor. No quiere en ningún modo dar la impresión de que por ser un hermano tiene una relación igual con Jesucristo. Ni siquiera menciona esa relación. Él no dice, oye, no. Antes bien habla de otro tipo de relación. La que hay entre su Señor y la que hay con su esclavo. Y ahí debemos imitar a Santiago en su humildad, hermano. Es cierto que era hermano del Señor, pero no era menos cierto que era un siervo. ¿Qué quiere destacar con su identidad? Que Cristo es el Señor de su vida, dueño y rey también de esa vida. Y quiere destacar para nosotros que Cristo es el Señor de su vida y nosotros somos esclavos de Cristo. No hay más nada, hermano. Esta actitud humilde es la que vemos en otros siervos del Señor en las Escrituras. Moisés, David, Isaías, fueron hombres humildes. Eran don nadie que Dios honraba con la oportunidad de servir en su reino. Como somos nosotros, hermanos. ¿De dónde fuimos sacados? Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, que Cristo bajó a la cautividad y de esa cautividad llevó a esos hombres esclavos de esa cautividad y lo llevó para su reino. ¿Para qué? Hermano, para darnos honra. Nosotros no merecíamos nada ni éramos nadie. Por eso cuando yo veo ciertos artistas que se convierten y ciertas personas de renombre, llegó a Cristo qué sé yo quién. Hermano, llegó a Cristo un pecador, igual que tú, igual que yo, y por la gracia de Dios está en el camino del Señor. Que va a predicar y lo ponen seguido a predicar. Usted ve que dicen muchísimo disparate. Porque no conocen al Señor y su palabra de una manera íntima. ¿Somos nosotros algo diferente en nuestra identidad con respecto a Cristo? No, somos siervos igualmente. La pregunta entonces es, ¿tenemos nosotros la misma actitud que Santiago? No existe día en la que nuestra identidad no será de siervo. Lo que pasa es que como siervo, algunas veces tomamos vacaciones y creemos que somos alguien. ¿Eres tú uno de ellos los que toman vacaciones? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Son las mismas que tenía Santiago para Cristo? ¿Cuál es tu agenda? ¿Para quién es tu cartera? ¿Es tu hablar la de un siervo de Cristo? Santiago se llama a sí mismo un siervo de Cristo porque era un siervo. No somos siervos de hombre únicamente, somos siervos del Señor. Una de las cosas tristes que ocurren entre hermanos es que compiten y se pelean por lo que son. Yo soy el diácono de la iglesia, para poner algo, no tiene que ser así. Yo soy el pastor de la iglesia. Y ahora hay que buscar cambiar de identidad para tener más. Yo soy el reverendo. Yo soy el profeta de la iglesia. Yo soy el apóstol. Se ha llenado, la iglesia se acabaron los pastores, está lleno de profetas y de apóstoles. Y algo más que se inventaron ahora. Yo soy un arcángel del Señor. Hermano, ¿sabes qué somos nosotros? Siervo, esclavo de Cristo. Aquí tenemos el caso de uno que se identifica públicamente en una carta como un siervo de su hermano. Una cosa es que uno se sienta tratado como un esclavo por los demás y otra muy diferente es someternos voluntaria, feliz y entusiastamente al señorío de un hermano.
Alguien dijo que este pasaje da testimonio de la deidad de Jesucristo. Hermano, no es posible que Santiago durmiera en la misma cama con Jesús cuando eran niños. ¿Por qué? Ellos eran pobres. ¿Y quién no tiene la experiencia entre nosotros que duermen en la misma cama? No estoy hablando de los casados, estoy hablando de los hermanos. Y aquí vemos a ese que creció con Cristo dando testimonio que era su Señor y su Dios. Si puede crecer junto a un niño y llamarle Dios, es identificarte como un siervo. Ese es un testimonio muy convincente de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Su hermano menor le llamó Dios y Señor. Si había alguien que podía haber conocido alguna tacha, eran los miembros de su familia y en particular sus hermanos. Y aquí tenemos al caso de Jacobo, que una vez no creía en su hermano, como vimos al principio, que pensó que estaba fuera de sí. Dice la palabra de Dios que María, cuando Jesús estaba predicando, María y sus hermanos fueron a buscarlo porque lo veían fuera de sí. Y ahí estaba Jacobo, Santiago. Y ahora se llama a sí mismo siervo de ese Señor. Siervo de Jesús. Si su hermano tuvo en alta opinión de Jesús, esa alta opinión de Jesucristo, nosotros no podemos tener una opinión menor que la de Santiago. Él es el Señor, nosotros sus siervos. Ay, hermano, qué glorioso es reconocernos como siervos del Señor. Yo a veces recibo correspondencia y me quedo con la boca abierta. Le escribe el profeta reverendísimo, y yo digo, pero ni el Señor ponía tanta cosa. Hermano, no. Y me gusta la forma que en Santiago se refiere al Señor en el capítulo 2, versículo 1 de esta carta. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. No solamente la llama Señor, sino que la llama glorioso Señor. A su hermano mayor, cuando reconoció que era Dios, le llama glorioso Señor. Y la pregunta, hermano, es, ¿qué tan alto, qué tan sublime tú ves al Señor Jesucristo? ¿Qué tanto deseo tienes de conocerle y amarle cada día más? De parecerte a Él, de llamarle Señor excelso, Señor de los cielos. Que un incrédulo no honre a Cristo no debe extrañarnos. Lo que no debe nunca aceptar es que uno que se llama a sí mismo ser siervo, solo honre de labios. Nosotros debemos honrar, como hizo Santiago, a Cristo de esta manera, hermano, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. ¿Cómo vemos nosotros su mandamiento? Si eres un siervo de Dios, tú debes anhelar obedecerle. Y le voy a decir una cosa, hermano. La obediencia es lo que Dios más premia en un siervo de Dios. Pero no solamente un siervo de Dios, sino la de cualquier persona. Anoche yo estaba medio dormido ya y mi esposa me habló de cómo Dios bendijo la obediencia de un pueblo impío porque obedecieron a su Señor. Y el Señor está haciendo el contraste, dice ella, en la palabra de Dios, está haciendo el contraste de que el pueblo de Dios no honra a Dios como ese pueblo impío honraba a ese Señor de ellos. ¿Y tú sabes qué hizo Dios? Premió a ese pueblo porque obedecía a un gobernante impío. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, ama y premia la obediencia. Y eso pasó con este hombre. Santiago llegó a ser un siervo obediente de Cristo. Ahora bien, aquí tenemos ya lo que es Santiago. ¿Quién es Santiago? Ahora bien, en segundo lugar, ¿a quién escribió Santiago? ¿A quién dirigió esta carta? Santiago dirige su epístola a las 12 tribus que están en la dispersión o en la diáspora. Frase que se asignaba a todos los cristianos de origen judío que residían fuera de Palestina. Para los judíos siempre ha existido esto. Es verdad que el reino se dividió. Se dividió primero el reino del norte, llevó esclavos y después el reino del sur. Pero siempre en la mente de los judíos habían 12 tribus dispersas. Y a eso fue
a los que se le dirigió esta carta. Si usted va al libro de los Hechos, capítulo 21, versículos 17 al 20, dice allí la palabra de Dios lo siguiente. No se me duerma que falta algo todavía, hermano. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberlos saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Bueno, a esos judíos que habían creído fue que Santiago dirigió esa carta. Bueno, pastor, yo no soy judío. No, pero como es la palabra de Dios que permanece para siempre y para todo su pueblo, también esa carta es para nosotros. Esa carta es para nosotros, para todos los creyentes. Ahora bien, usted se preguntará, ¿y por qué escribió Santiago esa carta? En tercer lugar, ¿por qué escribió Santiago esa carta? Hermano, es una carta ética y práctica. Es una carta acerca de la vida cristiana. Evidentemente el propósito no era ganar a esos judíos para Cristo. Ya esos judíos, como vimos, estaban en Cristo. En la epístola no hay nada para demostrar que Jesús era el Mesías, porque ya ellos creían que Jesús era el Mesías. Esto, a quienes se le dirige esta carta, eran hermanos con buena doctrina, como tú o como yo. Ya habían abrazado las mismas perspectivas gloriosas acerca de Jesucristo que Santiago tenía. Lo que esos hermanos necesitaban, en palabra de Calvino, era alguien que lo aguijoneara con una espuela y lo soltara. ¿Para qué? Para que ya ellos en el Señor siguieran el camino de la obediencia. Y eso, por eso nos sirve esa carta para nosotros. Porque ya nosotros, los que estamos en el Señor, esta carta nos sirve para que sigamos el camino de la obediencia a Dios y haciendo lo que Dios quiere que hagamos como su pueblo. Esta carta de Santiago se mete con sus oyentes, por así decirlo. Y dijo alguien, es como si estuviera pisándole los callos a los creyentes. Esta carta es una escuela para motivar a vivir la vida que los cristianos están supuestos a vivir. Esta carta se mete con nuestras actitudes, con nuestro deseo, con nuestros derechos, se mete hasta con los que dejamos de hacer, porque dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo es pecado. Hasta en eso se mete la carta, en lo que dejamos de hacer. Santiago tiene interés en que vivamos vida con un balance cristiano, hermano. Y cuando decimos Santiago, quien tiene interés que vivamos una vida con un balance cristiano es el Espíritu Santo de Dios, quien inspiró a Santiago para escribir esta carta. Debemos ser aquellos que podamos tomar tiempo para mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, como dice en el capítulo 1, versículo 22 de esta carta. Hermano, una de las intenciones de Santiago es que nosotros vayamos diariamente a la palabra de Dios y nos examinemos en ella. Cuando usted se levanta, ¿qué usted hace, hermano, cuando va al baño? Y se mira en el espejo. Comienza a arreglarse. Porque el espejo lo dice, cuán feo nos levantamos por la mañana. El cabello pues así, no así que otras cosas en la cara. Nada, nos levantamos bien feo. Bueno, Santiago lo que quiere es que tomemos su carta como un espejo cuando nos levantamos por la mañana y nos miremos tal cual somos. Por eso dice en el versículo 22 del capítulo 1, pero sé hacedores de la palabra y no solamente oidores engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Porque hay gente de cuidado que van al espejo, yo estoy feo, pero está bien, se van así. Y así muchas veces vamos a la palabra de Dios, nos dice algo como un espejo, ven, ay hombre, y seguimos por ahí, y agrega. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, como se mira usted en el espejo, lo de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Uno va a la oficina, principalmente a la muchacha, oye, qué bien te ve. Ahora no, ahora las mujeres salen por la mañana, con sus cosas, se van soltando sus rolos,
Y si va manejando, usted la ve que van chateando, las mujeres y también los hombres, porque todo se dañó, chateando y arreglándose y pintándose. ¿Por qué? Se están viendo el espejo retrovisor y están viendo que el Rimi está feo, que se le salió. O sea, hermano, los espejos no lo lisonjean, los espejos no dicen la verdad. Reflejan lo que realmente hay. La Biblia no va a lisonjear, hermano, si meditamos en ella adecuadamente, ella nos va a decir cuál está. ¿Usted sabe por qué muchas personas no leen la Biblia? Tranquilamente, porque la Biblia le va a decir cómo está. El cristiano que se la pasa de actividad en actividad sin el cultivo de su tiempo sola con el Señor, actúa con un vacío espiritual. Hermano, antes que filántropos, dijo alguien, tenemos que ser filoteos. Si nuestra vida práctica no brota de una reflexión y un examen basado en las Escrituras, entonces no está fundamentada en Dios. Ante los múltiples casos de necesidad que la providencia ha traído a nuestra iglesia, algunos hermanos y hermanas están muy activos ayudando y eso es bueno. Eso es fantástico. Sigamos haciendo la buena obra. Pero si no apartamos tiempo para leer, meditar y orar, el desgaste espiritual no tardará en llegar con consecuencias funestas para nuestra vida de piedad. No importa lo que estemos haciendo en el Señor. Yo estoy trabajando mucho, sí. ¿Y tu relación con el Señor cómo está? Por otro lado, el balance bíblico cuestiona cualquier tipo de vida contemplativa que no se viste de buenas obras. Porque también no es que te quedes con la Biblia y te quedes ahí. Yo, hermano, no somos monjes benedictinos. ¿De qué nos vale hablar de la santidad si somos hipócritas? Hablamos pero no la vivimos. ¿De qué nos vale hablar del amor si no somos capaces de vivir en paz con nuestros hermanos? Y eso es lo que Santiago quiere. Dios no quiere ni el quietismo ni el activismo vacío. Por eso dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha en el mundo. ¿Y cómo nos guardamos sin mancha en el mundo? Estando cerca de Dios todo el tiempo. Por eso en el capítulo 2 tiene que ir acompañado, uno tiene que ir su vida acompañada de buenas obras. Y dice, si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice ahí en paz, calentado y saciado, pero no le dais de comer cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees en Dios, es bien, Dios es uno, bien hace. Pero recuerda que el diablo y sus demonios también creen en Dios y tiemblan. Hermano, Santiago nos va a edificar sobre todas estas cosas. Lo que Santiago quiere enseñarnos para concluir, hermano, es que el único remedio para estos males es que nos acerquemos a Dios, nos sometamos a Él y resistamos al diablo. Eso es lo que Santiago quiere, capítulo 4, versículos 7 al 10. Dice allí la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los que son como las ondas del mar, hoy están aquí y mañana no. No, dice, a eso purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentados, y llorad, vuestras risas se convierten en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor, hermano? Te va a exaltar. Y eso lo quiere enseñar Santiago. Santiago nos va a ayudar a examinarnos nosotros mismos para que crezcamos espiritualmente y avancemos hacia la madurez de vida cristiana estable y balanceada.
Dios quiere que tú y yo seamos cristianos maduros, completos, cabales, íntegros. Y en la carta de Santiago encontraremos todos los elementos para hacer eso que Dios quiere que nosotros seamos. Por eso dice en el capítulo 1, versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ese es el propósito de Santiago, que no nos falte nada. Por eso Dios nos expondrá la manera piadosa de enfrentar las pruebas aquí y tribulaciones, a la manera de poner por obra la palabra, el tema de la cesión de personas, también se nos enseña aquí, la fe verdadera, el uso de la lengua y muchos otros temas que son importantísimos para nuestra vida cristiana. La haraganería. Santiago dice, el haragán no sirve para el Señor. ¿Y por qué nos va a enseñar todo esto, hermano? Con el fin de llevarnos a ser cada vez más maduros en Jesucristo. Todo esto es lo que abarca la carta de Santiago. Por eso, nuestra oración debe ser que Dios nos ayude a entender esta carta inspirada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para crecer en gracia delante de Dios y delante de los hombres, como crecía Jesucristo. Ahora bien, esta carta es espiritual, porque fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Pero para que tú la puedas entender, si tú no eres creyente, si no tienes el Espíritu Santo, para que tú la puedas entender y comprender, se te tiene que quitar ese velo que tiene que no permite entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales son de Dios. Y solamente podemos entenderlas por el Espíritu de Dios. Por esa razón, humildemente hoy te invitamos a que venga Cristo. Te arrepientas de tus pecados. Te sea quitado el velo de tu vida, ese velo que no te permite ver a Dios con toda la transparencia que Él quiere mostrársete. Y para que Él te haga entender la maravilla de su palabra. O sea, para tú comprender esta carta, tienes que tener el Espíritu Santo de Dios. O sea, claro, hay principios que te van a ayudar en tu vida, pero lo que profundamente Dios quiere de tu corazón no va a llegar a tu corazón hasta que no se te quite el velo de la impiedad y el pecado que tienes tú en tu vida y que solamente puede ser lavado por la sangre de Cristo. Pero te invitamos, si quieres conocer esta carta en el día de hoy, en todas sus dimensiones y aún mucho más que lo que yo te voy a explicar, porque te voy a invitar que la lea como devocional todo el resto del año, te pedimos que venga Cristo. No hay otra manera de entender esta carta. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu verdad, En ella aprendemos a ser, Señor. En ella aprendemos a vivir la vida que Cristo quiere que vivamos. Ayúdanos, oh Dios. Bendice, Señor, tu iglesia a través de esta carta. Y aquellas personas que están con nosotros, sin Cristo en su corazón, que quieren entender las verdades de tu palabra. Oh Dios, que vengan a Cristo para que les sea quitado el velo de su pecado y puedan entender las cosas espirituales. Bendice, Señor, tu iglesia. Bendice a tu pueblo. Sana, Señor, las enfermedades de los tuyos y trae bendición y vida eterna a cada uno de nosotros, especialmente a aquellos que no tienen a Cristo. Te lo pedimos en ese dulce nombre de Jesús. Amén.